Sean todos bendecidos en el nombre glorioso y poderoso del Señor Jesucristo. Hoy en un día que se conmemora el día de ¿qué? De resurrección. Porque tenemos la mejor noticia del mundo, que es que la tumba está vacía. Las tumbas de todos los dioses de la tierra, usted puede ir, hacer la peregrinación si quiere, y va a encontrar material genético, va a encontrar huesos, pelo, uña, pero la tumba de nuestro Señor está vacía. Por eso hoy estamos aquí, hoy en esta mañana maravillosa, celebrando a Jesús, al único que es digno de todo el honor, de toda la gloria y de toda la honra. Vaya conmigo un instante a la escritura, ya en 1 Corintios, en el capítulo 15, verso 13 al 8. 1 Corintios capítulo 15, verso 3 al 8. Amén. Es muy importante que siempre vayamos a las Sagradas Escrituras, porque es lo más importante que nosotros tenemos. No hay otro. Cuando esté allí puede decir amén, puede decir gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 15, verso 3 al 8. Dice el apóstol San Pablo. ¿Quién es el apóstol San Pablo? Nuestro mensajero. ¿Qué es el apóstol San Pablo? El que el Señor mismo le encomendó una gran tarea, una gran misión de evangelizar a nosotros los gentiles alrededor del mundo, a la faz de la tierra. Ese pueblo que un día estaba perdido, que no tenía esperanza, tal vez ese olivo silvestre fue injertado en el olivo natural a través de la gracia y la misericordia de nuestro Señor, de su favor y su redención. Dice la palabra del Señor en el nombre glorioso de Jesús, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Verso 4, que fue sepultado y que ha sido resucitado al tercer día, según las Escrituras, y que fue visto por Pedro y luego por los 12, después fue visto por más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos ya han muerto. Verso 7, después fue visto por Santiago, luego por todos los apóstoles, por último, verso 8, fue visto también por mí. Conmigo fue diferente, fui como un bebé nacido fuera de tiempo. Padre, habla hoy a nuestros corazones por tu palabra. Que esa palabra haga eco hoy dentro de mí. Y que no me vaya como vine, sino que el regalo maravilloso de tu palabra haga eco, haga reino dentro de mí. Y que sea como esa semilla que es sembrada en buena tierra, la cual soy yo. Y va creciendo hasta que da fruto a su tiempo. Es mi oración hoy a ti, en el nombre de Jesús. Puede tomar asiento, mi amado. Hoy tenemos un mensaje, el cual titula, te voy a decir, pero ¿por qué? Testigos del poder de la resurrección. Dígale que está a su lado, ahí, míralo, que está sonando un momentico, y dígale, hermana, yo soy testigo del poder de la resurrección. Dígale, hermano, yo soy testigo del poder de la resurrección. Por eso nosotros no somos testigos de Javier aquí. Ustedes saben a quién me refiero, ¿no? Javier. Somos testigos de Javier, somos testigos de Jesús. Amén. Que Él resucitó. Y usted va a decir, pero ¿cómo así pasó? Si yo no viví hace 2000 años. Pero es que tengo una mejor noticia. Es que el Espíritu Santo de Dios vive en usted. Amén. Y Él testifica dentro de usted que Él es real. Amén. Vaya conmigo una escritura un instante en Romanos, para cuando usted tenga un encuentro, una desaveniencia, no sé si se le puede decir, a alguien muy catedrático, tal vez muy elocuente, que me lo quiera corchar, mi amado hermano, mi hermana, con un versículo de la palabra de Dios, y usted tal vez no tenga en el momento cómo defenderse, pero yo le voy a enseñar un poquito hoy para que usted sepa manejar su espada, su escritura, y usted tenga cómo hacer defensa del Evangelio, porque es necesario, hermano. De otra manera sería imposible nosotros defendernos de tantos ataques que hay allá afuera de las tinieblas, hermano. Tenemos millones de hombres y mujeres siendo atacados diariamente por su manera de pensar, por lo que creen, pero nosotros nos escondemos, hermanos, siempre ¿en dónde? En la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene muchos regalos que enseñarnos a nosotros. Tiene muchas maneras
de exhortarnos. No le dije Romanos, pero no le dije el capítulo, ¿cierto? Capítulo 8, perdón, hermano. Capítulo 8, verso 16. Mire esto. Todo creyente alrededor del mundo, es más, debería saberse este versículo de memoria. Porque le van a preguntar a usted en algún momento, bueno, hermana, ¿y usted cómo me asegura que es salva? Y otro hermano más santo que Jesucristo le dice a usted, no, es que la salvación, solamente el Señor sabe quién se salva. No, usted sabe, hermano. Usted sabe que es salvo y que salva. Tenga esa plena seguridad. Hoy en el día que conmemoramos la resurrección de Cristo, tenga la plena seguridad que ausente del cuerpo, presente usted ante el Señor. No se deje robar su salvación ni su fe, hermano. Créalo, es lo que dice la palabra. Capítulo 8, verso 15. El Espíritu mismo. ¿Cuál Espíritu? Pues el Espíritu que vive en usted. No que vive solamente en el pastor, ni por allá en la esquina, ni en el reverendo, ni en, no sé, en el profeta, no. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, o sea, el que está dentro de nosotros, que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios, y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ese verso a usted le da plenamente seguridad, hermano, hermana que me escuchan, que el Espíritu de Dios le da testimonio a su espíritu, que usted es hijo o hija de Dios. Cuando usted comete un error, le he explicado esto una vez, una falta, usted se da cuenta que es un hijo, una hija de Dios, porque usted corre a la presencia de Dios. Usted sabe que se equivocó. Ese espíritu que Dios puso en usted testifica, hermano, que está cometiendo un error. En mexicano dicen, creo que la calabació, ¿cierto? Por allá en Colombia decimos, amarró, que chambón, que empanada, que pan de una, amarró, hermano. Pero usted en vez de agarrarse simplemente a llorar como una magdalena, porque sabe que Dios no oye a los llorones. Acuérdate lo que le enseñé también, ¿no? Usted puede llorar 400 años como el pueblo en Egipto, el pueblo de Dios en Egipto, y Dios no se movió. Llevan 400 años llorando y Dios no se iba a mover por sus lágrimas del cocodrilo. Y esto suena duro, hermano. Pero cuando el pueblo de Dios dobla sus rodillas e invoca su nombre, Él se aparece. amén. Él se manifiesta. Él dice que mi hijo me está clamando, dejó la lloriqueadera y se dio cuenta que tiene un padre al cual le puede pedir, al cual le puede clamar y Él no va a oír. Es lo mismo hoy. El espíritu que Dios ha puesto en usted le testifica. Y cuando usted se equivoca, hermano o hermana, usted sale corriendo a la presencia de Dios, dobla sus rodillas. Sus lágrimas, que ya no son de cocodrilo, sino de arrepentimiento, comienzan a rodar. Y comienza usted a decir, papá, perdóname, me equivoqué. Dije una mala palabra, hice una mala acción. Hoy me pasé de listo. Dejé que este hombre, esta mujer me hiciera esto, Señor. Fui débil, te fallé, perdóname. Porque tienes el Espíritu de Dios en ti. Cuando ese Espíritu de Dios, ese poder de la resurrección ha sido real en ti, tú no vas ante la presencia de Él. Tú te acuestas a dormir de la misma manera. Cuando el Espíritu de Dios no mora en ti, tú no vienes a la casa de Dios nunca. No te hace falta porque eres autosuficiente. Porque no le necesitas a Él. Porque estás separada de Él. Cuando el Espíritu de Dios mora en ti arde el anhelo de oír la palabra de Dios. En ti arde el anhelo de levantar tus manos y adorarle, de bendecir su nombre, de sacar un tiempo que no es tuyo, te lo he dicho hasta el cansancio durante más de 5 años en este pueblo, no es tuyo. El tiempo con Dios es innegociable, hermano. Es un tiempo que no te pertenece a ti, que es para Él, es para consagrárselo a Él, es para presentar este cuerpo en sacrificio vivo y grato, que es tu culto racional, no delante del pastor, sino delante de Él. Le dices a la carne, no te manda a ese negocio, espérate negocio, que no te vas a morir si no te atiendo 2 horas, espérate Panchito, que vino mi primo de
California, pues tráigalo para la iglesia. Y si no quiere venir, hermano, usted coja y haga lo que hago yo. Deje la llave de un carro, vea, aquí le dejo la llave de mi carro, la llave de mi casa, vaya para el Walmart, vaya para la tienda, vaya a pasear. Pero yo, mi casa y yo, serviremos al Señor. Aleluya. Así es. Gloria a Dios. Yo no voy a dejar que Panchito, que Francisco, que Armandito, que el que sea de donde venga, puede venir hasta de Marte, hermano. Dios creó la galaxia, hermano. Amén. No sabemos cuándo van a empezar los vuelos interespaciales. Pero yo lo dejo 2 horas ahí en la casa mientras yo voy, levanto mis manos y glorifico al que vive por siempre. Ese muchacho no se va a morir. Hoy estamos cambiando la gloria de Dios por imagen de hombre. Hoy estamos dando más culto a la criatura antes que al Creador. Dice Romanos capítulo 1, el cual es digno, el cual es bendito, el cual es santo por los siglos de los siglos. Amén. Dice, pastor, ¿por qué es tan fuerte, tan bravo? No, es que me preocupa su fidelidad a Dios. ¿De dónde viene la palabra emuná? La que usan los hebreos, los judíos. ¿Te la has escuchado en alguna película? Emuná quiere decir fe, ¿cierto, mi hermano? Amén. Pero no una fe, cualquier fe, no. Una fe que viene de la palabra fidelidad, de que usted es fiel a Dios. Eso quiere decir, y esa clase de emuná, esa clase de fe fiel, es la que Dios quiere de ti y quiere de mí. Él no quiere simplemente que digas tengo fe, solo tengo fe, no. Esa fe, mi hermano, esa fe tiene que ser una fe genuina, no fingida, una fe fiel, una fe que lo entrega todo para Él, así como Él entregó todo por nosotros. Y miren lo maravilloso de esto, el poder de la resurrección. Allá en Lucas capítulo 24, los primeros versos, dice que el primer día de la semana, muy de mañana. Por eso casi todas nuestras congregaciones amadas alrededor del mundo celebran temprano el servicio dominical, los domingos. ¿Por qué? De resurrección. Porque no es que hagamos un ritual de esto religioso, no. Es que nos recordamos que un día hermanos como usted y como yo fueron a ver la tumba de Jesús y la encontraron vacía. Vaya conmigo a la escritura y miren lo que dice. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Era una costumbre, después de que el muerto llevaba 2 días ahí, 3 días, colocaban unas especies aromáticas. Así como lo ungían, cuando una persona se moría, lo limpiaban bien, le colocaban aceites. Eran costumbres. Así como nosotros tenemos las costumbres de poner una buena ropita, y hay gente que se muere y le echan hasta labial, hermano, como si fuera de fiesta para otro mundo. Otros lo queman. No, vamos de fiesta los hijos de Dios. Amén. Y un personaje se muere. Toda la vida se enemistó con Dios. Usted nunca lograba que ese hombre o esa mujer fuera a la casa de Dios ni un día, hermano. Y tan curioso eso. Y llaman a un párroco, usted sabe cuál es párroco estoy hablando. Y él ante la caja y dice que esté con Dios para siempre, que esté con Dios. Si en la tierra nunca quiso estar con Dios. Descanse en paz. ¿En cuál paz? Si Él dijo mi paz, les doy mis pasos, dejo, no como el mundo la da. Nunca quiso estar en la paz del Señor. Y ahora que ya no puede respirar, va a estar en la paz del Señor. Si nunca preparó su camino ni su corazón para estar en paz y a cuentas con su Creador. Vino el Señor, se bajó del cielo. Hizo tabernáculo en una carne llamada Jesús, Yeshua. Varón de dolores, experimentado en quebrantos. Dice el profeta Isaías. Lo tuvimos azotado, por abatido, herido de Dios, mas Él llevó en Él los pecados del mundo. Fue molido por nuestras transgresiones. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Mas le tuvimos como azotado, como herido de Dios y abatido, hermano. Y vino aquí, estuvo en medio de nosotros. Y lo tenemos como nada. ¿Por qué lo tenemos como nada? ¿Cuántos lugares hoy, en un día como hoy, que conmemoramos el mayor regalo que tenemos usted y que tenemos yo, que es la resurrección de Jesús? Amén.
La oportunidad que Él nos dio de cuando salgamos de este cuerpo ir a verlo a Él. Y hoy muchos se han quedado en casa postrados. Muchos se han quedado en casa con una pantalla de un televisor. Muchos se han para la pulga, no sé a dónde van. Pero no van a la casa de Dios a decirle: Señor, gracias, porque hace 2000 años tu resurrección lo hizo posible. Gracias a ese regalo yo tengo esperanza y tengo la oportunidad de la vida eterna. Igual estas mujeres en la mañana al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Verso 2: y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, ángeles del Señor. Y como tuvieron temor, ellas bajaron su rostro a tierra y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordados de lo que Él os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores. En otra versión dice: de inicuos, y que sea crucificado y resucite el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, de las palabras del Señor, y volviendo del sepulcro le dijeron las buenas nuevas a todas las cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. Era María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo, los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía una locura las palabras de ella y no les creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró adentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Muchos hombres que no le permiten ni siquiera a una mujer hablar ni decir unas palabras en la congregación, les tengo una mala noticia. La primera evangelista que envió Jesús fue una mujer. Amén. Usted sabe, y una mujer, no cualquier mujer. Decían las chulis porque tenían 5 maridos y vivían con el sexto. La mujer samaritana fue la mujer primera enviada por Jesús a anunciar las buenas nuevas que se había encontrado con Él. ¿Y quiénes son las primeras mujeres en anunciar que Cristo ha resucitado? No eran hombres, eran mujeres. ¿Por qué tenemos que odiar a una mujer que comparta la fe? ¿Por qué tenemos que hacernos más santos que Dios? Si Él dijo que en los postreros días derramaría de su espíritu sobre toda carne, que los hombres y las mujeres tendrían visiones, que los hombres y las mujeres profetizarían. ¿Por qué tenemos que hacer religión donde no la hay? Porque simplemente no creemos lo que la palabra de Dios nos ha dejado. Claro que hay orden en la iglesia. Claro que Dios ha establecido directrices en la iglesia. Claro que sí. Tampoco las vamos a pasar por alto. Pero sabemos que Dios levanta a hombres y mujeres para que anuncien su palabra en todos los rincones de la tierra. Y dice ahí en el verso 13, una historia maravillosa por ahí cerca de los hermanos del camino de Emaús. Una palabra que mi viejo me la repetía mucho cuando estaba niño. A él le encantaba, yo decía, a él lo apasionaba mucho, o sea que esa historia de los caminantes de Emaús. Y dice: y aquí donde ellos iban, hablando de discípulos, el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y le dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes?, preguntaba, y ellos respondieron que se llamaba Cleofas: ¿y tú eres el único forastero en Jerusalén que no ha sabido estas cosas que han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas?
Tremendo Jesús, no tiene como sentido del humor el Señor aquí. ¿Qué cosas pasaron? Y ellos le dijeron, pues Jesús, el Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte. Y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día en que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Y fueron algunos de ellos al sepulcro, y hallaron, así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces le dijeron, oh insensatos, mire esto, Él le dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba todas las escrituras lo que él decía. Llegaron a la aldea a donde tenían que ir, y él hizo como si se iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya está declinando. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y le dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, y él se desapareció de su vista. Y ellos decían, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 redimidos, fíjate bien, reunidos, a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Hermanos, qué maravilloso es el Señor. Cómo ese poder precioso de su resurrección se hizo real en medio de ellos. ¿Cómo podemos ver con tanta claridad? Como si nosotros no tenemos un corazón dispuesto, hermano, un corazón sensible. Como si nuestros ojos siguen velados por las cosas del mundo, vamos a tener a Jesús enfrente de nosotros y no lo vamos a reconocer. Estos caminantes de Maús nos muestran una radiografía de muchos del pueblo de Cristo hoy alrededor del mundo. Tienen la palabra, tienen las historias bíblicas, pero no tienen la revelación. Lo tienen todo, pero no lo tienen a Él. Y yo le he enseñado a usted en esta casa, y hoy se lo voy a repetir. Hay dos clases de escritura. Hay dos Biblias que usted tiene. La suya, la que usted puede leer con sus ojos naturales, y la que usted puede leer con los ojos del Espíritu. Amén. Amén, amén. Así es. Cuando usted está en la carne, usted empieza a leer la escritura y a usted le duele la cabeza. Usted no entiende nada. Usted comienza a rascarse así y dice, otro día empiezo a leerla. Usted puede leer en la carne la palabra de Dios de tapa a tapa 20 veces y será un libro para usted. Un libro de historias, un libro en el que usted no entenderá y se enojará con Dios, un libro en el que usted exaltará el pecado, un libro en el que usted se esconderá. Mire, ese hombre de la Biblia también pecó, pero yo también, hermano, y ahí que yo no. Usted me entiende. Cuando usted pasa por los sacrificios, los actos, los pactos, no entiende. Ese pueblo se sabía el libro de memoria del Pentateuco. Ese pueblo no tenía como usted y yo que tenemos la palabra. Ellos tenían unos rollos, unos
pergaminos y no los tenían en su casa, los tenían en el templo, en la sinagoga, hermano. Esta gente tenía que aprenderse de memoria, línea por línea, lo que dijo el Dios del cielo a través de Moisés, lo que dijo el Dios del cielo a través de los profetas. No había otra opción, no había celular, no había computador para hacer copy-paste, no había radio bemba, no existía el internet, teléfono, nada. Ese pueblo tenía que tener una memoria abierta, limpia, para guardar letra a letra la palabra de Dios. Mire esto, cosa que hoy no pasa. Hoy, gracias a esta bendita tecnología, no nos memorizamos los versos de memoria. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Todo lo contrario. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que está escrito en él. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermano, yo necesito meditar, pero ¿cómo voy a meditar en algo que no sé? ¿Cómo voy a meditar en algo que no memorizo? ¿Cómo es posible que pase una semana, un mes y no me grabo ni un verso de la palabra de Dios? ¿Cómo voy a tener yo la fuerza que tuvo Jesús en el día número 40, en el desierto, en la tentación, cuando llega Satanás a tentarlo? ¿Y qué le dijo Jesús? Escrito está, solo el Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El poder del cristiano está en la oración, pero el cristiano debe fluir en la palabra de Dios, porque su escondite, su refugio es su palabra, su fortaleza es Él. Es la lámpara para sus pies, dice el salmista David, 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y es una luz en mi camino. Tú necesitas la palabra de Él en tu camino. Amén. ¿No le parece curioso que Jesús se le aparece a los caminantes de Maús? Y no se suponía que ellos deberían saberse el salmo de memoria, donde decía que la palabra del Señor era la luz en su camino, y ellos iban en tiniebla, ellos iban en oscuridad. Ellos llevaban el testimonio de la discípula de Jesús, que habían ido a la tumba vacía, lo habían escuchado, habían oído hablar del Señor, sabían por qué ellos lo declaran. Todo lo declara usted, no lo declaro yo, lo declaran ellos, ni siquiera Jesús. ¿Es que acaso tú no conoces la noticia? ¿Que es que tú eres extranjero? ¿Quién eres tú? Jesús, varón poderoso, en obra, en esto, profeta, fue muerto y entregado. Ellos sabían todo, hermano. Pero andaban, dice la palabra, no lo digo yo, iban velados. Sus ojos iban velados. El profeta Isaías dice en el capítulo 5, verso 20 en adelante: ¿tienen ojos? No ven. ¿Tienen oído? Mas no oyen. Así pasa con todo el que no ha nacido del Espíritu. Por eso yo lo necesito a Él. Yo necesito ir a buscar del Espíritu. Yo no necesito una nueva religión. Yo no me puedo esconder entre los pentecostales, bautistas, metodistas o lo que quiera, hermano. Yo necesito esconderme en el Espíritu Santo de Dios, en Jesús. Ahí yo debo meterme en Él. ¿De qué me sirve andar con un disfraz de religión si no soy conocido en el mundo espiritual por Él? Yo necesito conocerlo a Él. Yo no necesito ser como los amigos del camino de Maús, con sus ojos velados. No, yo necesito ser un hombre, como dice Pablo en Romanos capítulo 8, verso 14, que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Yo necesito ser un hombre que va caminando en Maús y que apenas se arriba a Jesús y me habla, yo siento la presencia, lo siento a Él, y apenas Él habla, wow, mi Señor, y de uno empiezo a adorarle, porque sé al lado de quién estoy. Yo lo necesito a Él. Por eso yo necesito que el poder de la resurrección de Jesús se haga real en mí. Por eso es que nosotros hoy en este mensaje tenemos que decir: yo soy testigo, no Javier, sino del poder de la resurrección de Jesús. Porque hay muchos testigos por ahí, pero usted necesita vivirlo dentro de usted. Usted necesita que Él arda dentro de usted.
Jesús se aparece a sus discípulos. Verso 36, mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Me gusta esta parte, verso 37. Entonces, espantados, ¿sí? Se espantaron. Ellos se aterrorizaron, se asustaron. ¿Por qué estáis turbados? Dice el Señor, verso 38. Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. Mira mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían, estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Ay, ya el Señor ya como 3 días sin comer, hermano. Yo decimos, qué hambre tan tremenda tenía nuestro Señor, hermano. Deben alguito, hermano, porque yo tres días por ahí al otro lado no he comido nada. Ve, hermano, es que la palabra de nuestro Señor es una maravilla. Por eso usted tiene que aprender a escudriñar. No va a creer que es un libro religioso, no. Es el Señor Jesús abriendo su corazón para usted, para mí. Nos enseña una y otra manera. Y una muchacha, yo le digo a las muchachas del Señor, de los apóstoles, a mujeres de ahí, nosotros decimos las mujeres del grupo. Pero una vez la tumba estaba vacía. Fue otro grupo, unos amigos caminantes de Maú, con los ojos cerrados. Y ahora hoy se le aparece decimos a su pueblo, a su equipo más selecto, y aún están aterrorizados. El padre no cree. ¿Será que estamos viendo un fantasma? Venga, toque a ver si es verdad que soy fantasma. Mire tus manos, mire mis pies, que yo mismo soy. ¿Aún no creen? Venga, pues déjenme de comer, hermano. 3 días llevo sin comer. Mire esto. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Por ahora les decía, ¿cómo es posible, hermano, que los amigos de Maús tenían la ley de Moisés, tenían los salmos de David? Porque David vivió 1000 años antes que viniera Jesús. ¿Cómo es posible que el mundo religioso crucificó a Jesús si ellos sabían que Moisés había hablado de él? El mismo Moisés en el capítulo 18, verso 18 de Deuteronomio, habla claramente que Dios levantaría a un profeta mayor en medio de su pueblo, y que la ley prácticamente sería arrancada, y que a él oirían, hermano. Lo tenían ahí de frente y no lo oyeron. Lo tenían allí en medio de ellos. Entonces les abrió el entendimiento. No se confunda con esto. Una cosa es abrir el entendimiento, otra cosa es bautizarlos en el Espíritu Santo. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, que así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al 3er día, y que se predicase en su nombre. ¿Cuál nombre? Nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. El arrepentimiento, miren lo que dice: se predicase en el nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. No era un pueblo selecto nomás, no, a todas las naciones de la tierra. Era necesario que este Cristo que hoy estamos celebrando aquí sea predicado en los Estados Unidos, en la China, en la Conchinchina. Dice el verso 49: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en esta ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Porque yo no puedo ir a ningún lugar si no soy investido de poder. Yo necesito al Espíritu Santo de Dios. Por eso dice el verso 8 del capítulo 1 de Hechos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Seremos testigos de Él, como hoy somos testigos de la resurrección de Cristo a través del Espíritu, en todo el mundo.
en todos los lugares. Para los que estén lejos, para los que estén cerca. Seremos testigos en todas partes. Mire, en los lugares lejanos, en Samaria, en los lugares más lejanos de la tierra, aquí como estamos nosotros, lejos de Jerusalén, estamos testificando de Jesús, el único Dios verdadero. La resurrección, hermanos, es el poder transformador que nos traslada de la muerte a la vida. La resurrección es la que tiene el poder, fíjese bien, de darle esperanza a usted en medio de la desesperanza. ¿Se acuerdan la historia de Lázaro, Marta y María? Cuando Jesús llega y lo recibe Marta en la entrada y dice: Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Se acuerdan? Mujer, yo no te he dicho que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿No te he enseñado que yo soy la resurrección y la vida? Sí, Señor, sabemos. Tus ojos estaban velados. Y allá en el día postrero tú no levantarás. No, es que yo soy. Es que en el nombre del Señor Jesucristo hay poder. Amén. Que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, como está escrito, aunque esté muerto, vivirá. Algo poderosísimo. Y ese muerto Lázaro volvió a la vida. Yo necesito creer, hermano, en el poder de la resurrección. Es el poder transformador que nos traslada de la muerte a la vida. ¿Cuántos estábamos muertos en delitos y pecados? ¿Cuántos estábamos con los ojos velados? Porque no entendíamos. Estábamos en una relación, no le digo siempre a esto, tóxica, dañina. Te lastimaban y te lastimaban, te hacían mal y tú seguías ahí. Estabas abusando sustancias ilícitas. Te estaba lastimando tu cuerpo día tras día, mes tras mes, año. Y tus ojos estaban velados. No podías ver. Pero cuando viene Jesús, por eso es cuando nos bautizamos, somos sepultados juntamente con Él para esa vieja vida, para esa vieja naturaleza. Y cuando salimos de las aguas, salimos en el poder de la resurrección de Jesús para una nueva vida en Cristo, hermano. Amén. Por eso es importante, mi iglesia, que el mundo lo entienda, que somos testigos del poder de la resurrección de Jesús. Porque empezamos a experimentar, no en el vecino, no en mi propia vida, como lo que yo era, ahora no soy. Como la obra maravillosa de su poder redentor, de su resurrección, se hace real en mí. Y yo antes no tenía pensamientos de bondad, solo pensaba en mí, en mi egoísmo, en mis necesidades, en mi yo, en mi dinero, en que tengo que trabajar, en que tengo que pagar esto, aquello. Pero llegó un momento donde vino Cristo y todo lo cambió. Donde el poder de la resurrección comenzó a brotar en ti y comenzaste a interesarte por tu casa, a pensar en invitar a alguien a la iglesia, a orar por alguien, a bendecir a alguien. Yo quiero cantar, yo quiero predicar, yo quiero honrar a Dios, yo quiero casarme, yo no quiero vivir en amaciato, yo quiero tener a mis hijos bien, y comienza el poder de la resurrección de Jesús a hacerte testigo y testiga fiel de Él. Amén. Gloria a Dios. Y Él te comienza a levantar, iglesia. Comienza a llenarse de tu amor. Y ese poder se hace real y maravilloso en ti. ¿Cuántos experimentaron el dolor aquel día? Piense por un instante. Cierre sus ojos ahí mentales. No necesita lo de la carne. Y piense el dolor de los discípulos, el dolor de las personas que sí amaron a Jesús y que no tenían noticias de Él por 3 días y que decían en su corazón: mi Señor, tan bueno que era, Señor, tú resucitaste a mi hija. Póngase que usted es Jairo, la esposa de Jairo. Mi hija que estaba muerta, yo sé que estaba muerta y tú la levantaste.
corazón, la angustia que había en ellos. 3 días de silencio. Y Señor, ¿qué pasó? Estaban desolados, abatidos. Pero la noticia, ese domingo en la mañana, ese primer día de la semana, llegó y todo lo cambió. Y Él vive y reina por siempre. Por eso Él dice que Él jugará la lágrima de nuestro rostro. Él lo cambiará todo en ti, iglesia. Pero debes abrirte para Él. Renunciar. Siempre te lo digo. Al trono establecido en tu corazón. Dícele: Jesús, entrónate en mí. Yo te necesito a ti. No quiero más mis ideas. No quiero más mi orgullo, mi altivez. Señor, yo renuncio a la religión. Renuncio a mis pensamientos, como cantábamos ahorita. Renuncio a todos mis deseos. Toma el control de mi vida, Señor. Haz conmigo lo que tú quieras, no lo que yo quiera. Llévame donde tú quieras, Señor. Guíame en este camino, en esta peregrinación. Sé mi luz. Quiero ser testigo día a día del poder de tu resurrección. Sabíamos que nuestros hermanos en aquellos 3 días estaban destrozados, abatidos. Tal vez no tenían esperanza en muchos de ellos. Piensen por un instante que se reunían en una casa a llorar. ¿Qué pasó y ahora qué hacemos? No vemos noticias, el niño se murió. Y peor aún, se robaron el cuerpo, empezaron a decir algunos. ¿Qué vamos a hacer? Pero en medio del desierto, en medio de esa situación tuya y mía que hemos atravesado alguna vez, donde creíamos que no había esperanza, que todo estaba perdido, y Él se aparece y se hace real en medio de nosotros. Un día el apóstol Pablo, que en aquellos días era Saulo de Tarso, perseguía a los hermanos del camino. Cristo se le apareció a él. Cristo se hizo real. El poder de la resurrección de Jesús se manifestó en él y todo lo cambió. Aquel religioso, él se describe en Filipenses capítulo 3, él muestra su cédula. En Filipenses capítulo 3, él muestra sus quilates. ¿Y quién es el que dice que es él? Él mismo se describe como fariseo de fariseos en cuanto a la ley, celoso, descendiente de la tribu de Benjamín, guardador de todas las cosas de la ley, perseguidor de los creyentes. Él decía, todos los títulos, todos los pergaminos los tenía. ¿Sabe qué dice él? Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, hoy las tengo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús. Todo lo tengo por nada. Él entendió aquel día en ese encuentro con Jesús que todo lo que él era y fue quedó atrás y que empezó una nueva vida bajo el poder de la resurrección de Jesús. Él mismo, mire esto, después de ser tan grande y tan poderoso, él ni siquiera se consideraba digno de ser llamado apóstol, a pesar de que el mismo Cristo lo constituyó apóstol para nosotros los gentiles, las naciones de la tierra. Él se consideraba un abortivo. No me crea de la palabra, él mismo se describe así. Él no se sentía ni digno de ser llamado apóstol. Porque cuando Cristo viene a tu vida, todo lo cambia. Amén. Todo lo transforma. Todo deja de ser de la manera que era. Jesús resucitó. Él se presentó ante ellos, caminó con ellos, se sentó a la mesa, partió el pan con ellos. ¿Se acuerdan de Tomás? ¿Cuántos Tomáses tenemos hoy afuera? La palabra de Dios nos enseña creer para poder ver.
Y el apóstol Tomás era todo lo contrario. Caminó con Jesús más de 3 años. Más, mire esto. Usted no se espante cuando alguien venga a esta congregación y esté con nosotros 3, 4, 5 años, 6 años. Yo no soy Jesucristo de Nazaret. Soy simplemente un pequeño vaso de barro al que Dios ha mirado con misericordia y le ha derramado un poco de su Espíritu Santo. Solo soy un instrumento en sus manos, no soy Él. Porque su poder vive en mí a través del Espíritu Santo. Tomás caminó con el Creador de todas las cosas 3 años y medio. Vio lo que usted y yo no hemos visto con nuestros propios ojos. Lo oyó hablar a Él. Y con todo y eso su corazón estaba endurecido en incredulidad. Viene Jesús aquel día después de caminar con los amigos de Maús. Se aparece con ellos. Habla con ellos, come con ellos. Ellos lo tocan, lo ven. Y ese día no estaba Tomás. Miren, es que es un problema ser incrédulo también. Ese día no estaba Tomás. Y ellos llegan y le cuentan a Tomás: Tomás, el Señor se nos apareció. Él vino aquí, comió con nosotros. Él resucitó. Nosotros somos testigos del poder de la resurrección de Jesús. ¿Y saben qué dice Tomás? Yo no creo. Ustedes, los 11, se pusieron de acuerdo, los 10, para engañarme con esas señoras. Hasta no ver. Por eso les digo, hermano, usted no se espante cuando alguien venga aquí a esta casa de Dios, donde este humilde servidor, que es una vasija de barro, hermano, predica el evangelio del reino y usted no cree, y un hermano viene 2, 3 años y se va y no cree, y se va hablando cosas, o no viene o no va. Yo no soy Jesucristo. 3 años y medio andaba con el Creador del cielo y la tierra y no creyó. ¿Usted cree que yo soy más grande que Él? Si su propio apóstol no creyó, ¿usted cree que ese hermanito Panchito, Pepito, va a creer? Sí, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El amor tan grande de Jesús. Le tocó que aparecerse al siguiente día otra vez, ahí sí estaba Él. Le digo: venga pues, Tomás. ¡Venga pues! Pedazo de incrédulo. No le digo así, ¿no? Con amor, porque el Señor es mi amor. ¡Venga pues, mijo! Ya no les más, venga usted, que es el problema. Meta sus dedos, vea aquí mi costado, me hirieron con una lanza, venga, meta el dedo. Inmediatamente cayó a sus pies y adoró: Señor, perdóname. Señor, perdóname. Creo. Usted necesita llegar hasta ese extremo para creer. El poder de la resurrección es real, que está aquí en medio de su pueblo, no, hermano. Yo no quiero ser Tomás. Yo quiero ser uno de los discípulos del Señor que cree en Él. Aunque no le pueda ver con estos ojos aquí, yo sé que Él me visita en la noche, en la visión y en los sueños. Sé que Él me habla por su palabra, sé que Él es real, que está aquí. Yo sé que mi Redentor vive. Yo debo caminar en esa fe, en ese poder de la resurrección del Hijo de Dios. El poder del Espíritu de Dios vivifica nuestros cuerpos mortales y nos llena de un gozo y de fortaleza interna que nos da vida, nos transforma, nos llena de paz. El poder de la resurrección que experimenta el hombre en su interior lo va a ir transformando progresivamente, continuamente. El poder de la resurrección del Evangelio nos libera, nos da esperanza, nos da la certeza, hermanos, que hay vida después de la muerte. Decía San Pablo: oh muerte, ¿a dónde está tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, está tu victoria? Yo le contaba a mi hermano esta semana: prepárense, iglesia. El día que este humilde servidor haga un gran banquete y una fiesta como nunca antes, es porque el Señor me llamó a casa. Yo las tengo guardadas. El día que el Padre, que siempre me revela cosas, me dice:
hijo, recoja porque me lo llevo ese día. Inmediatamente ese primer fin de semana voy a hacer la fiesta más grande. Voy a sacar hasta lo último que tenga la cuenta. Voy a hacer el banquete para toda la iglesia de Cristo. Y vamos a celebrar porque yo me devuelvo, hermano. Yo me voy con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Pastor, ¿que ustedes quieren morir? No, yo no me quiero morir ya. Pero el día que me llame, se lo digo. No le voy a decir lo que le dijo a Ezequías, que me regale 15 años más. No, yo me voy con él. Hermano, Dios tiene que levantar apóstoles, profetas, ministros, predicadores en la casa de Dios. Aquí no somos indispensables nadie, hermano. Lo único indispensable es Él. Él es el que vive y reina por siempre. Hermanos, tenemos que estar de fiesta, alegres, cuando Él nos llame a casa. Porque nos ponemos a llorar más de la cuenta cuando el Señor del cielo se llevó a nuestro hermano para la gloria. No demos alegría. Llenémonos de felicidad. Pastores, es muy duro. No, claro que extrañamos a la persona. Pero sabemos que aquí no va a estar atado a dolores, a clínicas, a médicos, a hospitales, a dolores. Va a estar nuevecito delante de la presencia del Señor. Allá no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá tristeza. Todas las cosas pasaron, hermano. Debemos anhelar aquel momento que podamos ver a nuestro Señor tal cual y como Él es. Por eso decía San Pablo, ausente del cuerpo, presente delante de nuestro Señor. El cristiano puede experimentar el poder de la resurrección con gozo, con alegría, que este poder nos va a fortalecer en todas las situaciones que nosotros tengamos. Este poder de la resurrección de Cristo vino para arrancarnos de las tinieblas a su luz admirable. Por eso Él nos dice que ya no vivo yo, sino que Él vive en mí. Ese poder maravilloso de su resurrección vive en nosotros. Y hoy la iglesia, cierro con esto, es el cuerpo resucitado de Cristo. Cada vez que yo los veo a cada uno de ustedes, ustedes están manifestando la resurrección de Jesús. Amén. Porque Él vive y mora en ustedes. Y el Espíritu Santo les da el poder para seguir adelante. Y ustedes son testigos de Él en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica. Como Él lo dijo, y seréis testigos. No lo digo yo. ¿Puede poner el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos otra vez? Y me seréis testigos. ¿En dónde? En Judea. En otras versiones dice en Samaria. Otras versiones dice en Capadocia, que yo la verdad no sé ni dónde es Capadocia, hermano. No he estudiado Capadocia. En los lugares lejanos de la tierra, en los confines del mundo. Allá seréis testigos en Honduras, en Guatemala, hermano. En Chiquimula. Amén. Hay testigos del poder de Dios. Amén. Allá en Marasco, en Cali, en Arauca, hay testigos del poder de Dios. Aleluya. Amén. Así es. En todos los rincones de la tierra, cuando hay un creyente, hay testimonio del poder Gloria de la a Dios. resurrección Gloria a Dios. de Jesús. Porque un día estuve muerto en delitos y pecados, Romanos 3:23, separado por cuanto todos pecaron. Están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora ya no vivo yo, sino que Él vive en mí. Y el poder de la resurrección de Jesús se ha hecho real en mi vida, en mi casa. Den un aplauso a Jesús por oremos al Señor por esa palabra. Levanten sus manos.